El presidente es una figura primordial para los países que tienen este sistema de gobierno. Y por supuesto, la muerte de un presidente siempre causa revuelo en su nación. En Estados Unidos, por ejemplo, 8 presidentes han muerto mientras ejercían el cargo. 4 murieron por diversos problemas de salud y los otros 4 fueron asesinados. Pero en el mundo lo más probable es que la mayoría recuerde un solo nombre. Por eso hoy, en Historias, el asesinato de John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, a las 11:39 de la mañana, el Air Force One, como se conoce al avión presidencial de Estados Unidos, aterriza en el aeropuerto de Dallas, Texas. Los 3 pasajeros más importantes eran el presidente, John Fitzgerald Kennedy, su esposa, la primera dama Jackie Kennedy, y el vicepresidente, Lyndon B. Johnson. La visita tenía fines de promoción electoral de cara a los comicios de 1964. Tras ser recibidos por el gobernador del estado John Connally y su esposa, además de cientos de ciudadanos que se concentraron para saludar al joven presidente, a las 11:54 la comitiva aborda el vehículo en el que se realizarían un paseo por las calles de la ciudad. Era un hermoso día y se decide que el carro vaya sin capota. Grave error. El vehículo de 3 secciones tenía en la parte de adelante al chofer y un efectivo de la seguridad presidencial. En segundo lugar viajaban el gobernador Connally y su esposa, y en el último la pareja presidencial. Durante alrededor de media hora recorren las calles bordeadas de gente congregada para saludar al presidente, quien incluso realiza 2 paradas para bajar del carro y saludar a las personas. A las 12:29 el vehículo presidencial y toda la comitiva de seguridad entran en la zona de la Plaza Daly y avanza por la calle Houston, para después reducir la velocidad al cruzar por la calle Helm. Ahí se desata el caos. A las 12:30 se escucha un primer disparo que después se supo dio en el asfalto, levantando un trozo del mismo que impactó a uno de los presentes sin mayores consecuencias. 3,5 segundos después se escucha un segundo disparo que impacta a Kennedy en el cuello. En las imágenes registradas por Abraham Zapruder, un fabricante de ropa femenina que estaba entre el público estrenando su cámara 8 mm, se ve al joven presidente recibir el impacto y colocar ambas manos en su cuello, inclinándose a la izquierda, donde su esposa atónita lo sostiene. Unos 4 segundos después se produce el tercer y mortal tiro que da en el lado derecho de la cabeza de Kennedy. Jacqueline, con la sangre y partes del cerebro de su esposo sobre su cuerpo, sale del vehículo hacia la parte de atrás, donde un efectivo de seguridad hace que regrese a su asiento. Aunque pocos lo notan la primera vez que ven la filmación, el segundo disparo, tras atravesar el cuello de Kennedy, también hiere al gobernador Connally, en el hombro, el pecho y la pierna, lo que más adelante se convertiría en la teoría de la bala mágica. Mientras el caos llena la calle y sus alrededores, la caravana se dirige a toda velocidad al hospital Parkland, donde los doctores James Carrico, Malcolm Perry y el neurocirujano Kemper Clark hacen lo posible, pero la herida craneal del presidente era masiva. A la 1 de la tarde es declarado muerto y la información se hace pública poco más de media hora después. El gobernador Connally fue sometido a 2 intervenciones quirúrgicas y sobrevivió. Menos de 1 hora después, el cadáver de Kennedy es llevado al Air Force One para ser trasladado a Washington, donde 3 médicos en el Hospital Naval de Bethesda realizaron la autopsia en presencia de 30 oficiales militares como testigos. Poco antes de despegar, el vicepresidente Lyndon B. Johnson tomó juramento como el 36º presidente de los Estados Unidos. Lo hizo en 28 segundos, frente a una jueza de Dallas y con la mano en un misal que estaba en la habitación presidencial del avión. Mientras todo esto sucedía, los organismos de seguridad daban cacería al culpable del asesinato. Este cargo recayó sobre Lee Harvey Oswald, a quien calificaron de desequilibrado. Oswald había sido un chico problemático, se había enlistado en los marines y desertó al convertirse al comunismo. Vivió en Rusia y después regresó cuando se le acabó el fervor revolucionario. Oswald fue acusado de realizar los 3 disparos desde el 6º piso del edificio del almacén de libros de texto de Texas, en la ruta de la caravana. En el lugar fueron encontrados 3 casquillos de balas y el rifle Mannlicher Carcano, de cerrojo, con las huellas de Oswald. Es detenido 1 hora y 50 minutos después del asesinato del presidente. Lee Harvey jamás admitió haber asesinado a Kennedy. La información fue que Oswald mata al presidente y en medio de la confusión sale sin problemas del edificio, toma un autobús, asesina
al agente de la policía J.D. Tippit, que intentó detenerlo. Escapa y se cuela en una sala de cine, donde es capturado por la policía. Inicialmente solo se le acusa del asesinato del policía y momentos después se le agrega el asesinato de Kennedy. 2 días después de los hechos, Lee Harvey Oswald era trasladado frente a todas las cámaras de televisión ávidas de saber por qué había matado al presidente. Pero esa respuesta nunca llegó. Durante el traslado y frente a todo el mundo, un hombre se le acercó y lo mató. El nuevo asesino era Jack Ruby, dueño de un local nocturno, quien afirmó que lo había hecho para evitarle a la primera dama el dolor de pasar por el juicio y para lavar la imagen de Dallas. Días después se llevaron a cabo los actos funerales de John F. Kennedy, organizados por su esposa Jackie, quien quiso que fueran lo más parecidos posibles al funeral de Abraham Lincoln. El cadáver del presidente fue expuesto durante 24 horas en la Casa Blanca. Después fue llevado al Capitolio 24 horas más. El acto religioso se llevó a cabo en la Catedral de St. Matthew, de donde un carro tirado por caballos condujo los restos de Kennedy para finalmente enterrarlos en el cementerio de Arlington el 25 de noviembre. Representantes de 90 países, incluida la Unión Soviética, asistieron a los actos, pero la foto que le dio vuelta al mundo fue el saludo de su pequeño hijo, John, que ese día cumplía 3 años. Tras la muerte de JFK, se llevaron a cabo varias investigaciones. La primera las condujo el FBI, que solo 17 días después del asesinato concluyó que el presidente había sido asesinado por Lee Harvey Oswald, quien habría realizado 3 disparos. El primero dio en el cuello de Kennedy, el segundo hirió al gobernador Connally y el tercero fue a la cabeza del mandatario. Otra investigación fue realizada por un comité que fue conocido como la Comisión Warren, pues fue presidida por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren. 10 meses después, esta comisión concluyó igualmente que Oswald había actuado solo, que realizó 3 disparos, el primero falló, el segundo hirió a Kennedy en el cuello y después impactó a Connally, y el tercero fue a la cabeza del presidente. Esta comisión descartó cualquier tipo de conspiración en el caso. Sin embargo, hubo una tercera averiguación realizada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos, creado para investigar los homicidios de JFK y Martin Luther King. 4 años después, el informe de esta comisión determinó que habrían sido 4, y no 3, los disparos ese día. Y 2 de ellos sucederían casi de inmediato, uno detrás del otro, por lo que debió haber otro tirador que estaba en un montículo de hierba delante del carro presidencial, dejando abierta la posibilidad de que existiera una conspiración. Sin embargo, afirmaron que las balas que mataron a JFK fueron las disparadas por Oswald. Tras la muerte de John F. Kennedy, son innumerables las teorías de conspiración tejidas en torno al hecho. Que fue encargado por los cubanos o por los soviéticos, dada la época de la Guerra Fría que estaba en curso. Que la CIA, el FBI y los militares estarían tras el asesinato, ya que muchas de las políticas implementadas por Kennedy no eran de su agrado. Se dice que Howard Hunt, funcionario importante de la CIA, en su lecho de muerte le habría dicho a su hijo que el cerebro del complot para asesinar a Kennedy había sido el vicepresidente Lyndon B. Johnson, ávido de tomar el poder, y hubo hasta una teoría que involucraba a los extraterrestres. Lo cierto es que durante años todos los documentos de este caso fueron un absoluto secreto para el público. Recién en 1975, las imágenes de la filmación de Zapruder pudieron ser vistas por el público en general, al ser transmitidas por la cadena televisiva CBS. Sin embargo, luego de años de documentos, experticias, pruebas y testimonios manejados de manera secreta por las distintas investigaciones, en 2017 el 88% de los documentos fueron desclasificados, liberando 5 millones de páginas. La base de datos abierta contiene información sobre más de 319.000 documentos individuales. Otro 11% de la información está disponible con algunas partes ocultas y solo 1.100 documentos permanecen a la espera de salir a la luz pública, aunque han sido catalogados por sus guardianes como información no vinculada al asesinato o no relevante. El homicidio de John Fitzgerald Kennedy ha sido fuente de inspiración para innumerables libros, artículos, documentales, reportajes e incluso fue llevado a la pantalla grande de la mano del director Oliver Stone en 1991, en cuya película dejó plasmado el problema de acceder a los documentos del asesinato, lo que se dice influyó en el adelanto de la apertura de los mismos, planteada originalmente para el año 2029. De cualquier manera, ningún asesinato en la historia de los Estados Unidos
ha capturado la atención, como el caso de JFK, que a más de 80 años aún mantiene el misterio.